buenas tardes. Feliz semana a cada uno de ustedes. Para mí es un grato honor poder compartir con ustedes este momento tan especial, el retiro en el que, a pesar de las dificultades por las que pasamos, tuvimos el privilegio de llegar bien, gracias a Dios. Reciban un saludo de la pequeña iglesia ahí en Samaipata, y ellos están apoyándonos también en oración en estos días especiales. Tenía un peso en mi corazón si no iba a alcanzar a llegar, pero el Señor escuchó nuestras oraciones y aparejó todas las cosas y aquí estamos. Orando por el Congreso hace ya algunos meses, desde que conocí la programación y sabía que ustedes estarían aquí, y creo que es una muy buena oportunidad para que Dios hable a nuestros corazones. Y creo profundamente que Dios inspiró o motivó a los organizadores de este congreso para que escogieran frente al tiempo de angustia. Ahora, ¿ustedes creen que es verdad en todo sentido que estamos frente al tiempo de angustia? Ahora, yo quiero compartir con ustedes en esta sesión y en la sesión de mañana solamente un aspecto de los cuales habla el espíritu de profecía, en los cuales nosotros debemos prepararnos para el tiempo de angustia. Aunque la Biblia y el espíritu de profecía hablan de varios aspectos en los cuales nosotros debemos estarnos preparando para el tiempo de angustia, solamente tenemos tiempo para uno. Por ejemplo, voy a mencionar, por lo menos, el espíritu de profecía y la Biblia enseñan que como preparación para el tiempo de angustia, nosotros deberíamos estar establecidos en el campo. Porque en la primera fase del tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia, cuando nuestros derechos nos sean quitados, todavía no nos están persiguiendo, pero nuestros derechos van a ser cortados y limitados, nosotros tendremos que aprender a depender por la fe en Dios y aprender a proveer para nuestras necesidades, y eso se hace en el campo. Y el espíritu de profecía abunda en muchas de las instrucciones y amonestaciones para el pueblo de Dios hoy. Pero no es ese el punto que voy a tocar. Otro aspecto que menciona la Biblia y el espíritu de profecía tocante a lo que nosotros debemos hacer para preparar frente al tiempo de angustia es que debemos procurar darnos a conocer al mundo, para que cuando lleguen entonces el momento de apuro y nosotros seamos señalados como los responsables de las maldiciones y de las plagas que aquejan al mundo, y cuando se nos tilde de una secta peligrosa, entonces la comunidad, por nuestras buenas acciones, por nuestra vida abnegada y sacrificada, puede encontrar una incongruencia en esas declaraciones. Decir, no, pero ¿cómo puede ser que Moisés es tildado de peligroso si en realidad nosotros lo conocemos y todo lo que ha hecho ha sido beneficiarnos? ¿Sabe? El espíritu de profecía, mencionando el hecho que hizo Jacob antes de llegar donde su hermano, le envió presentes. No sé si algunos recuerdan esa escena. El espíritu de profecía dice que eso fue o debería ser inspirador para el pueblo de Dios. Y entonces nuestra vida sacrificada y abnegada puede salvaguardarnos o puede ser un testimonio para la comunidad. Pero tampoco es ese
que quiero compartir con ustedes. Yo solo tengo 2 sesiones y quiero compartir un aspecto que para mí es extremadamente importante. Y para eso voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía muy cortas. Las voy a leer y luego voy a preguntar, porque ustedes deben encontrar el punto en común en esas 2 citas. Por lo tanto, total concentración. Ambas se encuentran en el conflicto de los siglos. Y la primera está en la página 677 y dice, hablando del tiempo de angustia, hablando del momento poquito antes de que el Señor venga en las nubes de los cielos para liberar a su pueblo, y hablando de la terrible angustia sobre la cual que tendrá que pasar el pueblo de Dios, dice allí, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos, así que traten de imaginarse la escena, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos por causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada uno de sus pecados, o que debido a alguna falta por ellos cometida, no pueda verse realizada la promesa del Salvador: yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. ¿Cuál es el temor que ellos tienen según esta cita? Es decir, la angustia más grande, según la cita, no son las circunstancias externas, no son los enemigos motivados por las huestes satánicas que quieren destruirlos, sino que el temor más grande que ellos tienen en ese momento es no haberse arrepentido cabalmente de todos sus pecados o conservar algún defecto de carácter. Entonces, en otras palabras, el tiempo de angustia o la crisis de nuestra vida podemos estarla viviendo hoy sin saberlo. Es una frase del Espíritu de Profecía. Ahora yo quiero hablarles entonces acerca de esa preparación que yo debo tener para encontrar la paz, la seguridad y la fe que necesito para pasar un momento tan difícil, una prueba tan estupenda que nunca ha ocurrido desde que hay hombre ni la habrá. Y con eso en mente, yo entonces debo saber, escúchenme bien hermanos, que cada día, cada momento que pasa, nosotros estamos construyendo la fe, la confianza y la relación suficiente para pasar victoriosos, o estamos construyendo la angustia, el desespero que aniquilará nuestras almas debido a algún pecado que en este momento no estemos entregando completamente al Señor. Ahora voy a leer la otra cita que se encuentra en el mismo libro, El conflicto de los siglos. Hablando de Jacob, ustedes recuerdan que la Biblia usa la experiencia de Jacob para ilustrar en alguna medida la experiencia que viviremos al final de la historia. Porque Jacob también se encontró frente a la muerte. Jacob también estuvo rodeado de enemigos que querían destruirles. Pero de manera especial Jacob se vio angustiado
porque él sabía perfectamente que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia de su pecado. Y el espíritu de profecía hace una descripción vívida de cada detalle de la experiencia de ese hombre. Y luego comenta lo siguiente: si Jacob no se hubiese arrepentido escuchen la palabra aquí, esta es la palabra clave de la cita. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración. ¿Cuál oración? ¿Qué oración fue esa? ¿A qué oración en específico se está refiriendo en esa cita? Fue a la oración que hizo en las orillas del río Jabot la noche de su angustia. Y el espíritu de profecía dice: si previamente no hubiese intervenido el arrepentimiento en su vida, entonces el Señor no habría escuchado su oración. A ustedes seguramente se le viene a la mente esos pasajes bíblicos que tienen que ver con nuestro carácter y la santidad, donde dice las escrituras en el Salmo 68, el verso 16, dice: si en mi corazón hubiese visto yo la iniquidad, ¿el Señor qué? El Señor no me habría oído. Ahora, una de las cosas que en ese capítulo que está en el conflicto de los siglos se llama el tiempo de angustia, yo conté por lo menos unas 16 veces donde la hermana White declara que el pueblo de Dios ora incesantemente. Quizá nosotros nunca hemos tenido esa experiencia en tiempos de paz, pero cuando nos veamos cercados y cuando estemos realmente frente al tiempo de angustia, ustedes se acordarán de mí. Ustedes van a orar como deberían estar orando ahora, van a orar intensamente, pero hay una gran probabilidad de que no seamos escuchados por el Señor, porque el momento de prepararse para enfrentar ese momento con fe, con esperanza y con la seguridad de ser guardados por su mano, es ahora. La cita continúa diciendo que el Señor no lo habría oído, ¿verdad? Obviamente no se arrepiente del pecado que cometió. Así, ella usa el ejemplo, así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conserva pecados aún inconfesos, cuando lo atormente el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar que Dios le libre. ¿Qué les parece esa declaración? Entonces yo tenía pensado hablar de un montón de cosas, pero cuando leí estas dos citas quedé muy preocupado y quiero compartir entonces ese peso que tengo en el corazón con ustedes. Nosotros hoy estamos construyendo la forma en la que vamos a enfrentar o pasar la prueba. Y de nuestro cotidiano vivir, yo no sé cuántos de ustedes son conscientes de eso, pero de nuestro cotidiano vivir o de nuestro accionar hoy, nosotros seremos victoriosos o no. Y quisiera ilustrar ese punto con la experiencia de algunos hombres, algunas biografías bíblicas de individuos que que se encontraron frente al tiempo de angustia en sus vidas. Y
hay una clave. Yo encontré al repasar la experiencia de ellos, encontré un aspecto muy importante, me gustaría resaltar con ustedes, que puede darnos a nosotros una gran lección y a la vez es un motivo de reflexión en cuanto a lo que es en este momento nuestra experiencia cristiana. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 38. Yo quiero que me acompañen por favor allí con sus Biblias, el libro de Isaías, al capítulo 38, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Isaías 38, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 5. Aquí nos encontramos con un hombre frente al tiempo de angustia, porque el Señor le envió un mensaje con el profeta Isaías, y el mensaje consistía en lo siguiente. El versículo 1 al final dice: ordena tu casa, porque ¿qué va a pasar? Morirás ciertamente y no vivirás. Ahora, ¿qué les parece esa noticia? ¿Es agradable la noticia? Es angustiante la noticia. Porque había un juramento de Dios de por medio: morirás ciertamente. Ahora, esa es la experiencia que vivirá el pueblo de Dios en este momento, frente a la muerte. Ahora, Dios y oró precisamente lo que va a hacer el pueblo de Dios. Pero noten, porque en la oración del rey Ezequías aparecen algunos elementos que tienen que necesariamente hablar a nuestro corazón. Ahora, él dice en el versículo 2: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Esa expresión denota angustia, dolor, temor, desesperación, y buscó entonces en Dios la respuesta a su tiempo de angustia. Volvió el rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, ahora escuchen la oración que él hizo a Jehová: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. He andado delante de ti con corazón íntegro. Yo les pregunto, ¿podríamos nosotros orar así también? Porque si nosotros pudiéramos hacer esa oración con esa seguridad y viviendo esa experiencia, entonces tendríamos la misma respuesta del rey. Ahora noten la oración. Yo quiero que subrayen la oración. He andado delante de ti en verdad. He andado delante de ti con corazón íntegro. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró delante de Jehová. Tremenda experiencia. Qué ejemplo piadoso. Qué preparación para el tiempo. ¿Están captando la idea? ¿Me están comprendiendo lo que quiero decirles? ¿Qué es lo que vas a orar cuando el Señor venga? Es la experiencia que estés viviendo hoy. ¿He andado en qué? He andado en verdad. ¿Y qué es eso de andar en verdad? ¿Qué es eso de andar con corazón íntegro delante de Dios? Y no solamente verlo, sino mencionarlo delante de Dios. Es decir, que este hombre era íntegro de verdad. Porque yo puedo llegar aquí donde ustedes y decir, no, yo en Samaipata yo soy muy santo. Y ustedes pueden decir, debe ser verdad porque está en el campo el hermano y además es vegetariano y entonces anda en integridad. Pero si eso no es verdad, yo no puedo hacer esa oración. ¿Me están comprendiendo? Es decir, yo puedo tal vez aparentar y lograr engañar a algunos de ustedes
Pero yo no podría hacer esa oración delante de Dios para decir, oh Señor, líbrame, porque yo siempre he sido ¿qué? Íntegro. Para yo hacer esa oración de que siempre he sido íntegro, yo tendría que entonces ser íntegro. Ese que dice el Espíritu de profecía, que los que son hallados fieles y serán librados en el tiempo de angustia, son los que prefieren morir antes de cometer un solo acto malo. Mis hermanos, toda la otra demás preparación es importante, pero secundaria. Y yo creo que la preparación más importante para enfrentar el tiempo de angustia es la integridad con la cual nosotros damos cada paso en el día a día. Ahora, después que este hombre hizo esa oración, dice el versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración. ¿Era verdad entonces lo que él decía? Sí, porque si hubiese iniquidad en su corazón, ¿el Señor qué? No hubiese oído. Pero ahora el Señor atestigua y dice, he oído la oración y por favor ve y dile que ¿qué? Que su vida se prolonga. Que la razón de su angustia que puedo estar con él aun cuando ya había un edicto de muerte, puede tener entonces la seguridad de que Dios escuchó su oración y el Señor permita que nosotros podamos tener esa experiencia. Ahora yo quiero que ustedes anoten todas estas citas porque necesitan repasarlo luego con detenimiento y yo creo que Dios puede hablar a sus corazones a través de la oración del rey Ezequías. Ahora quiero compartirles otro ejemplo de otro hombre que estuvo frente a la muerte por motivos de adoración. Ahora, como fue por motivos de adoración, entonces es un ejemplo perfecto para ilustrar la experiencia que tendrá el pueblo de Dios al final de la historia. Y ese hombre es Daniel. ¿Ustedes recuerdan Daniel? Hubo un edicto real que iba en contra de la conciencia. Y entonces Daniel se mantuvo firme, fiel a la convicción y a la obediencia a Dios. Y fue acusado delante del rey por violar el edicto y fue sentenciado a ir al foso de los leones. ¿Qué les parece esa noticia? ¿Angustiante la noticia? ¿Alguien ha tenido la experiencia de ver de cerca un león? ¿Han visto? Qué bien. Ahora, ¿han tenido la experiencia de ver cómo destroza un león sus presas? Y podrían imaginarse a un león hambriento que se tiene exclusivamente a ese castigo. Ahí va Daniel. Y eso es precisamente, eso puede ilustrar la experiencia que el pueblo de Dios tendrá al final. Y entonces el rey que fue engañado, porque una de las cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo del desarrollo de la historia y de la profecía, es que el principal enemigo de Dios no es el poder civil. El principal enemigo del pueblo de Dios son los religiosos. Y que cada vez que Satanás maquina y prepara sus planes para destruir al pueblo de Dios, el poder civil es usado para lograr ese fin.
Y el rey, que fue engañado, al darse cuenta de eso, trató de librar a Daniel. ¿Ustedes recuerdan? La Biblia dice que él trabajó toda la tarde. No fue posible. Le tocó echarlo porque la ley de Media de Persia no podía quebrantarse. Pero se fue a dormir tranquilo a su casa. No, estaba llorando, angustiado. Y entonces en el capítulo 6, quiero que vayan conmigo ahí, del libro de Daniel, aparece un detalle que puede pasar desapercibido a los ojos del lector casual. Pero en el versículo 19, esto está ocurriendo la mañana siguiente, cuando ya Daniel pasó toda la noche en el foso. En el versículo 19 dice: el rey pues, ¿están conmigo allí? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, ahora escuchen esto, ahora escuchen la forma como el rey se dirigía a Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿pudo librarte? ¿Qué era lo que sabía el rey de Daniel? ¿Cómo servía a Dios Daniel? Continuamente. Y basado en ese servicio continuo, basado en esa obediencia sin intervenciones del mal, basado en esa vida que era íntegra porque coincidía con sus oraciones y con lo que hacía, entonces hasta el mismo rey tenía esperanza. ¿Me están comprendiendo? Hasta el rey tenía esperanza. Dice, no, yo creo que lo libró porque él que sirve a Dios de manera continua, y sería injusto que el Señor lo deje perecer en las garras de los leones. El Dios vivo, el Dios de los cielos, el Dios al que tú sirves, seguramente no faltó a su promesa. Daniel, te libró. ¿Cuál fue la respuesta? Me libró, rey. ¿Era verdad eso? ¿Era verdad eso? Claro que sí. Claro que sí. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, porque es muy bueno que yo pueda explicar un poco en qué consistía el servicio continuo de Daniel. En el mismo capítulo, los primeros versículos, bueno, ustedes saben cuál fue la razón por la que él fue echado ahí, ¿verdad? Era envidia. Y lo primero que se intentó no fue encontrar una falta a través de su religión, sino que se trató de encontrar una falta a través de su trabajo, de su día a día, de su cotidiano vivir. La Escritura menciona que el rey tenía 120 sátrapas o gobernantes en todo su imperio. Y sobre esos 120 había 3 gobernadores más. Y Daniel era uno de ellos, pero era mayor que ellos. Así que tenemos ahí a 120 individuos, más 3 individuos más, o 123 personas, que dice el versículo 4, entonces los gobernadores y los sátrapas, ¿cuántos eran en total? Los dos grupos.
122. Quiero que tengan ese número en la mente porque voy a hacerles una pregunta, ¿ok? Entonces los gobernadores y los sátrapas, que eran 122, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio o falta fue hallado en él. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Imagínense 122 personas que anden detrás de usted para ver si encuentran algún defecto en su vida. ¿Será que lo encontrarán? ¿Creen ustedes que sí? Saben que yo no necesito 122, yo necesito nada más una. Mi esposa. Y si ustedes quieren saber la calidad del cristianismo que yo vivo, tienen que hablar con ella. Porque ahí es donde está el meollo del asunto. Pero Daniel no solo tenía una, tenía 122 personas que estaban deseosos de destruirlo, de acusarlo, pero no le dio ni un solo motivo. ¿Qué les parece? Con razón el rey dijo, te libró porque tú sirves a Dios ¿cómo? Continuamente. ¿Cómo está sirviendo usted? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué opinan los demás? Hasta el mundo debería tener esperanza de que nosotros vamos a ser librados, porque el rey lo tenía, aunque era un rey pagano. Pero el rey pagano, a pesar de que vivía en una vida de lujurias y el pecado lo tenía cegado, no lo cegó lo suficiente para no contemplar la vida piadosa del siervo de Dios. Con voz triste dijo, te libró el Dios tuyo, el Dios del cielo, al que tú le mantienes sirviendo. Y entonces, queridos hermanos, ese ejemplo está ahí. ¿Saben por qué? Para amonestarnos a nosotros en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Tenemos algo que aprender de la historia de Daniel? ¿Nos vamos a ver nosotros al igual que él frente al tiempo de angustia? ¿En qué se va a basar entonces nuestra fe, nuestra confianza de que Dios pueda oír e interceder en nuestro favor? En que al igual que el rey Ezequías y que Daniel, nosotros podamos presentarnos a Dios sin ningún pecado inconfeso o con un defecto de carácter que no pueda hacer posible las promesas de Dios. Ahora quiero compartirles otro ejemplo bíblico de otro hombre que se encontró frente al tiempo de angustia y que pasó por pruebas tremendas y que solo pueden compararse con el gran tiempo de angustia. Y esa es la experiencia de Job. ¿Ustedes recuerdan a Job? Recuerdan que en un día llegaron varias noticias, ¿verdad? Muy buenas noticias. Noticias angustiantes. Pienso que más angustiante que la muerte misma. Y entonces, al igual que en el tiempo de angustia que todavía tenemos en el futuro, la guerra era espiritual. Y ustedes recuerdan que Satanás había hecho un reto a Dios. Dios, si tú privas a Job de sus comodidades, de su salud, de todo lo que tiene, entonces Job va a maldecir o va a blasfemar en tu rostro. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Satanás hablaba con tanta propiedad, con tanta seguridad? Porque eso es lo que él había logrado con la mayoría de nosotros. Si cambian las circunstancias, cambia nuestra fidelidad.
Si estamos en tiempos de paz, entonces somos perezosos, pero de vez en cuando cantamos y oramos. Pero si se presenta una circunstancia de angustia, entonces nosotros muy fácilmente buscamos socorro de otro lado, por no tener una experiencia con el Dios de Jacob. Y entonces, en ese momento Job era sencillamente el instrumento, ¿verdad? Pero la guerra era espiritual. Y lo que estaba en juego era el honor de Dios y el testimonio de Satanás. Y saben ustedes que esa es la misma experiencia que va a repetirse al tiempo final. Porque el Señor dirá de los victoriosos: aquí están los que guardan a Dios. ¿A quién se los está mostrando? Al universo que está contemplando el desarrollo entre el bien y el mal. Y al igual que el pueblo de Dios al final, Job tuvo una angustia tremenda. Pero saben, el libro de Job registra algunos discursos y algunas oraciones de Job. Y es uno de los patriarcas que más admiro, pero hoy con ustedes quiero compartir una de esas tertulias o de esos argumentaciones que él tenía a solas con Dios. ¿Saben ustedes que él, en cierto sentido, cuestionaba a Dios por lo que estaba permitiendo que ocurriese, sin entrar en la blasfemia? Porque él decía: aunque me mate, confío en él. Pero de vez en cuando Job expresaba naturalmente, por su humanidad, quería tener respuestas a su situación de angustia. Porque lo que más causa ansiedad y angustia es cuando el ser humano no puede tener la respuesta a la pregunta ¿por qué? Ahora, quiero que noten en el capítulo 29, libro de Job, el capítulo 29, a partir del versículo 12. Y él no entiende la razón de su angustia. Y ahora escuchen lo que él menciona en presencia del Señor. Dice el versículo 12: porque yo libraba al pobre que clamaba. Está hablando de su vida pasada, de su, ¿verdad? De ahí donde está afligido, de ahí hacia atrás. Él va a hablar de su conducta. Una conducta tan intachable, por supuesto que no hay respuesta para la pregunta ¿por qué? Ahora noten lo que él decía: yo libraba al pobre cuando clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. Ustedes han leído el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Yo les pregunto, hermanos, ¿usted está practicando esa religión pura y sin mancha? Voy a tratar de preguntarlo de una manera más sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó un huérfano? Y fue donde una viuda para consolarla. Y amparó al pobre y al huérfano. ¿Saben lo que Job decía? Señor, yo no entiendo lo que está pasando, porque yo amparaba al pobre que le clamaba. Al huérfano que no tenía ayudador, yo era su padre. Es decir, yo practicaba la religión pura. Ahora noten la descripción que él hace de su carácter o de su conducta. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto de diadema y de rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia.
y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa, y etcétera, etcétera. Ustedes pueden seguir allí la lectura para que puedan encontrar en esa descripción que él mismo hace sus argumentos para presentarse delante de Dios. Queridos hermanos, esa es la preparación más poderosa que nosotros deberíamos estar haciendo hoy para encontrarnos delante de un tiempo de angustia tan tremenda. Pero más allá de eso, quizá mañana podamos mencionar un poco más. El espíritu de profecía dice que habrá un espacio. Viendo la cartilla de las presentaciones, encontré que uno de los temas del pastor Daniel, ¿asiste el pastor Daniel? Se llama Viviendo sin intercesor o algo así. Y yo también, sin saberlo, no nos pusimos de acuerdo. Pensé en ese tiempo. Es interesante lo que el espíritu de profecía dice tocante a esa etapa en la que nosotros tendremos que vivir sin un intercesor. Pero saben, nosotros hoy tenemos que aprender la experiencia de santidad y de conducta para poder permanecer firmes ser sellados previamente y permanecer en un tiempo en el que ya no habrá más sangre expiatoria. Ahora, voy a mencionar un ejemplo más y luego quiero compartir una pequeña cita del espíritu de profecía. El ejemplo es el de los 3 jóvenes hebreos. ¿Ustedes recuerdan? Por motivos de adoración también tuvieron frente a la muerte. ¿Se parece eso a la experiencia del pueblo de Dios al final? ¿Verdad que sí? Y saben, hay algunos detalles que seguramente ustedes van a ver o van a encontrar en la presentación de los demás oradores. Pero hay algunos detalles que yo no quisiera dejar pasar por alto. Dice allí en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Ahora ustedes saben que el capítulo 3 es la descripción de la imagen que se levantó y el culto que se formó en torno a ella. Y la imagen del capítulo 3 es la rebeldía, la no aceptación del plan que Dios había revelado al rey en el capítulo 2. Y entonces, por decreto real, después del sonido de la música, todos debían inclinarse para adorar la imagen. Ahora, note lo que dice el versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Acusó a los judíos? Así que no fue el poder civil. ¿Ustedes saben quiénes eran los caldeos? Eran los sacerdotes, eran los religiosos en ese tiempo. Y el poder civil siempre fue, y en eso consiste el vino, la adulteración, cuando el poder religioso se vale del poder civil para imponer sus doctrinas o sus dogmas. Y entonces, ustedes saben lo que ocurrió. El rey llamó inmediatamente airado a los 3 jóvenes. El rey tenía consideración por ellos. Les dijo, vamos a darle una oportunidad, muchachos. ¿Saben por qué el rey le dio una segunda oportunidad a ellos? Porque ellos habían hecho lo que el espíritu de profecía recomienda. Ellos se habían dado a conocer por su buena conducta, por su vida sacrificada y abnegada en favor de otros. Así que el rey, aunque ya estaba enojado, dijo,
Ahora, ustedes saben que Nabucodonosor no era normalmente un rey de segundas oportunidades. En este caso, él dijo, vamos a hacer que suene una vez más. ¿Ok? Y ustedes se arrodillan. De no ser así, el horno lo vamos a calentar 7 veces más. Qué linda noticia, ¿verdad? ¿Saben ustedes que el espíritu de profecía dice que habrá un momento en que los gobiernos del mundo autorizarán a cualquier ciudadano para que nos maten? ¿Eso es angustiante o no? Ahora, yo creo que ustedes se imaginen lo que está pasando por la mente de estos 3 muchachos. El horno 7 veces es una exageración, pero eso mostraba la ira con que las potestades de las tinieblas querían destruir a estos 3 jóvenes que no pudo manchar ni corromper. ¿Alguien sabe cuántos judíos habían ahí ese día? ¿Ustedes creen que solo había 3? Había muchos más. ¿Y dónde estaba? ¿Qué estaban haciendo esos más? Estaban adorando. Pero Satanás no pudo corromper ni manchar a estos 3. Y entonces se encendió en ira, y eso lo representa las veces que hizo recalentar el horno. La Biblia dice que Satanás ha descendido con grande ira. ¿Qué lo aira? ¿Qué es lo que Satanás teme más y lo aira más? La vida de alguien que no puede corromper. Y entonces los 3 jóvenes fueron echados al foso al horno de fuego. Estaba tan caliente que aún los que lo echaron murieron. Pero antes de eso hay una frase que es la que quiero resaltar de la respuesta que ellos dieron al rey. Noten por favor los versículos 16 y 17. Daniel capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahora escuchen bien. Y nuestro Dios, ¿a quién qué? Ahora, no sé si ustedes en esa expresión notan, pero yo veo aquí una relación muy fuerte, muy fina. Porque no era el Dios de sus padres, no era el Dios de los judíos, era el Dios de Israel. ¿Cómo se refirieron a Dios? Aquí, nuestro Dios. Dios de nuestras experiencias. El Dios con el que hemos vivido, no solamente en el momento de angustia, sino el Dios que ha sido nuestro compañero del cotidiano vivir. El Dios que ha intervenido en nuestras vidas. El Dios que nos ha dado la victoria sobre nuestros pecados. Nuestro Dios, ¿comprenden eso? No es el Dios de la iglesia adventista. No es el Dios del mundo religioso. No es el Dios de las experiencias de otros, sino que hoy nosotros debemos estar experimentando ese Dios. Nuestro Dios. ¿A quién qué? ¿A quién servimos otra vez? ¿Recuerdan la experiencia de Daniel? Al Dios al cual tú ¿qué? Sirves continuamente. No era solo la experiencia de Daniel, sus amigos también. He aquí el Dios al que servimos. Puede librarnos de tu mano, oh rey, nos librará. Y de no ser así, porque yo no sé cuál será el plan de Dios, ¿saben ustedes que en el pequeño tiempo de angustia, en la primera etapa del tiempo de angustia, ¿saben que habrá mártires?
que algunos sellarán sus testimonios con su sangre, pero su sangre todavía es semilla para que multitudes crean. Así que ellos no sabían qué significa la expresión y de no ser así, ¿qué significa esa expresión? ¿Estaban seguros que Dios los iba a librar? No. Pero saben, escuchen lo que les voy a decir, los 3 jóvenes hebreos no pasaron por ninguna angustia. La angustia era externa, pero había paz interna, porque ellos conocían el poder de nuestro Dios. ¿Están comprendiendo? Hermano, en realidad nosotros, en este momento de la historia, si Dios nos permite estar allí, no tendremos en realidad una razón mayor para angustiarnos. Si es que en este momento construimos nuestra paz por nuestra conexión con el Señor. Y los jóvenes no pasaron en realidad por ninguna angustia, porque ellos, que Dios tenía el control. De hecho, cuando cayeron allá, donde aparentemente tenía que ser la angustia, era el momento en el que más cerca estaban de su Dios, al cual ellos servían. Así que nosotros no deberíamos tener temor de caer allá, porque cuando nosotros caemos allí adentro, tendría que ser el momento en el que más cerca estemos del Señor. Y entonces esa experiencia la construimos hoy en el cotidiano vivir, en el servirle a Dios continuamente. Y quiero concluir con una cita muy hermosa del Espíritu de Profecía. Seleccioné varias, pero mañana voy a compartir otras más en la sesión que tendré con ustedes. Y también al final del Congreso, los que quieren, puedo imprimirlas para que todas las que escogí puedan tenerlas, porque el tiempo aquí no nos da para poder ver todos los aspectos. Pero dice El conflicto de los siglos en la página 678 lo siguiente: los que tarden en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia. ¿Cuándo es la preparación? Ahora. ¿Y en qué consiste? En servirle continuamente. Ahora, noten lo que dice: los que tarden en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. ¿Quiénes serán presas de la desesperación? Los que hoy descuiden o tarden o posterguen servir al Señor continuamente. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados. Saben que también van a confesar sus pecados. Pero la hermana Guay lo que sigue diciendo a continuación es que esa confesión es muy parecida a la que hizo Judas o la que hizo Esaú, la que no tenía un dolor, un odio, sino más bien por el castigo. Pero la cita concluye diciendo que el Señor ¿qué? No las podrá oír. Hermanos, nadie puede tardar su preparación sin correr un riesgo muy grande. Y más allá de todos los conocimientos que usted tenga teórico de las profecías y de los movimientos que se están ocurriendo en el mundo, todo lo que hace el Papa y el presidente y todo lo demás, mucho más importante que eso
es que tengas una experiencia de santidad hoy. La Escritura dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Esa es nuestra salvaguarda, ese es nuestro escudo. Como dijo Jesús, ahí viene el príncipe de este mundo, pero absolutamente nada tiene en mí. Que esa sea nuestra experiencia. Amén.